Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para quienes no me conocen, soy Carlos Martínez, director de Confluencia Psicosocial, y en este caso vamos a abordar un aspecto que consideramos esencial y crítico en nuestra disciplina, que es pensar la dimensión política de la psicología social. En los grupos se habla de poder, ideología y política. En algunos casos de forma explícita y en otros a partir de formulaciones o comentarios de la realidad que expresan posiciones ideológicas y políticas. En este momento está bueno hacer una aclaración. Cuando hablamos de lo político, no hablamos de lo partidario. Hablamos de lo político como una categoría que excede lo partidario. Y en ese sentido siempre hay una posición política en nosotros. El valor que le demos a la calidad de la educación, la salud, el trabajo, la distribución de la riqueza, expresa el interés que le damos a los resultados de las acciones políticas a nivel global, regional y en donde vivimos. En la medida que la psicología social aborde y describa una teoría general de los procesos psicosociales de la sociedad, facilitará esto problematizar los dilemas e incorporar categorías y miradas desde esta perspectiva. Toda sociedad, para sostenerse en el tiempo, establece un orden social con el propósito de asegurar unidad, armonía y los dispositivos de control para que eso suceda. Estos dispositivos se establecen ya que es inevitable que en algún momento surjan conflictos sociales ante la resistencia a ese orden. Otro aspecto a considerar es el momento simbólico fundacional cuando esto sucede, que por un lado constituye un momento épico para algunos, que facilita la distinción entre adherentes y opositores. Ya Carlos Smith, en su libro Conceptos de lo Político, toma el conflicto como un elemento central de lo político e incluye, entre otras categorías, la categoría de amigos y enemigos. Veamos la relación política con la psicología social. Nuestra disciplina hace foco en abordajes de grupos organizacionales, comunidades, espacios políticos por excelencia, en especial si pensamos que el sujeto satisface sus necesidades de forma grupal y social, que son esencialmente acciones políticas. Desde esta perspectiva, pensar a los sujetos en situación demanda la necesidad de dar cuenta de lo político, por lo cual necesitamos comprender cómo los estados, los gobiernos y los grupos económicos influyen en la subjetividad social e individual. Ahora hay un tema que me parece que es interesante abordar. Yo a veces lo defino como ingenuidad u ocultamiento. Cuando se presenta la psicología social como un instrumento neutro respecto al objeto de intervención, sostener esta posición es negar las condiciones de producción de la sociedad y que nuestra disciplina, volvemos a decir, es profundamente política. La sociedad donde están inscritos los grupos en los cuales intervenimos devienen de una producción histórica. Por ejemplo, durante esta etapa democrática aumentó la exclusión social y las nuevas formas de trabajo devienen en subjetividades claudicantes por el poder instituido. Veamos un ejemplo para pensar esto. Un dispositivo de dominación colectiva. Me refiero a la práctica social que busca ubicar a los pobres en situación de espera. Esperar para ser atendidos en un centro de salud, que sus hijos accedan a una vacante escolar, saber cuándo cobrarán una ayuda del Estado, que bajen las aguas después de una inundación, o a qué hora abre el comedor comunitario. Con la consiguiente construcción subjetiva de un sujeto social depredado, el hambre lo convierte en nada, son hijos de la destrucción nacional, resultado de una democracia de baja intensidad. El resto de la sociedad no acepta esperar y sin ser en algunos casos conscientes de este dispositivo, se resisten a lo transgreden para no sentirse que están ubicados y tratados como el pobrerío. Si el agente de cambio, el operador, naturaliza esta forma de dominación, aún sin quererlo, está trabajando para lo instituido. Es paradójico en quienes resuenan afectiva e ideológicamente con los que son denominados excluidos,
pero que se resisten a esta espera y hasta critican esta subjetividad de dominación, cuando los sectores populares tienen demasiada paciencia. Todo agente de cambio necesita ponerse en posición de aprendizaje y dudar de sus propias certezas y paradigmas para evitar prácticas coloniales. Ahora veamos, si tenemos que abordar esta situación en un barrio, ¿cómo lo hacemos? ¿Desde la comunicación? ¿Desde un juego? No, desde ahí no hay respuesta. Si lo hacemos desde el materialismo, estamos incluyendo la perspectiva política. Ahora, como profesionales hay que implicarse, comprometerse, tomar posición. En el 72, Pichon Rivière hace dos afirmaciones que expresan el carácter político de nuestra disciplina. La primera, que la lucha que se da en el campo de la cultura es ideológica. Y la segunda, que esta lucha se da en forma de abordaje de la relación entre estructura económica y vida psíquica. No incluir el contexto que expresa la realidad política y social no deja de ser una negación de nuestro propio ecro, en especial si reconocemos que nuestro marco teórico incluye el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Veamos esto, la ideología política dominante que expresa el poder real influye en los profesionales. En ese sentido, abordar la política desde nuestra disciplina permite establecer hipótesis sobre esta influencia en los diagnósticos, las formas de diseñar y ejecutar la propia intervención. Como profesionales tenemos la necesidad de abordar mitos, las naturalizaciones, construcciones de sentido, las identificaciones, el ejercicio del poder, el propio aprendizaje social, como forma de dilucidar qué subyace en lo que se dice. Hay una interrelación entre política y las formas de producción subjetiva. Veamos ahora cuando se habla de política, ¿cómo se la define la política? La propia definición de esta palabra ya es ideológica en cómo lo hacen. Hay por lo menos 4 formas como son formulada la definición de política. La primera, cuando se define como un arte, el arte de la política, con lo cual sería algo solo para elegidos. Otro, cuando se define la política como una ciencia. De esta manera sería exclusiva para los intelectuales, evidenciando el carácter clasista de la formulación. Hay una tercera perspectiva, cuando se piensa la política como un conjunto de acciones y omisiones sobre los recursos y la vida de las personas. Ahí ya nos estamos acercando a una perspectiva de la cual todos podemos abordar. Y la cuarta, la política como las acciones que cambian la realidad en dirección a las necesidades, las utopías del pueblo. O sea que estas últimas 2 formulaciones permiten que todos puedan opinar y definir iniciativas para transformar decisiones que perjudican o benefician a las personas, los grupos y las comunidades. Quiero ahora abordar un aspecto en el cual todos estamos implicados, seamos conscientes o no. La relación de nosotros, los denominados occidentales, y el contexto histórico donde esta denominación va transcurriendo. En este momento se ha pasado de la hegemonía occidental a un mundo de hegemonías compartidas en la que China y Rusia también tienen preponderancia en las relaciones políticas, económicas y culturales. Un quiebre entre la etapa de la denominada globalización y el regreso a los Estados-nación, en el contexto de una crisis civilizatoria del mundo occidental capitalista. Por lo general negada, ya que no es fácil pensar la posibilidad de destrucción del orden cultural, político y económico en el que nosotros vivimos, que se asocia a la propia existencia de quienes lo piensan. Y aquí es interesante pensar esto, no hay una crisis en el planeta, hay una crisis en la civilizatoria, en el mundo occidental capitalista,
donde nosotros estamos incluidos. Esta hegemonía nos lleva a pensar, o por ejemplo explicarnos la relación entre la psicología social y política, y a veces solo lo hacemos desde autores occidentales. Hay un instituido naturalizado a través del cual todos los países deben aceptar la forma de gobierno democrático, presidencialista o parlamentario occidental, en el marco de una economía capitalista regida por organismos económicos internacionales, y llevar adelante políticas educativas, sanitarias y de cuidado del medio ambiente que ya las definen organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, las Naciones Unidas, la OTAN u otras. El poder global establece excepciones respecto a las formas de gobierno, cuando son regímenes monárquicos o dictaduras que en términos generales adhieren a las propuestas y los valores occidentales. En este sentido, la ideología occidental dominante universaliza lo particular, naturaliza las condiciones de producción e intercambio internacional y simplifica lo histórico. Este paradigma occidental no incluye las culturas, valores, tradiciones, particularidades o formas de organización comunitaria o política diferentes. La intención es igualar todo. ¿Cuál es la razón? En el primer párrafo de este texto yo señalo que toda sociedad, para sostenerse en el tiempo, establece un orden social con el propósito de asegurar unidad, armonía y los dispositivos de control para que esto se dé. A partir de una economía global, del desarrollo de una economía global, se busca establecer un orden social en todos los países del planeta. Vamos a poner un ejemplo. La hamburguesa Big Mac. Hace 35 años que se utiliza el precio de una hamburguesa como la medida de referencia para establecer si la moneda de cada país está o no sobrevalorada en relación con otras. El argumento es que de esta manera se puede estimar si el tipo de cambio es justo, al medirlo entre varios países. Este dispositivo de medición internacional está al servicio de la construcción de sentido. Si la hamburguesa está carísima o regalada, no solo expresa si el tipo de cambio es justo, también es el emergente de la dependencia económica, la puja distributiva por los salarios, y en especial el poder que tienen los grupos internacionales sobre las políticas económicas que se están llevando en ese país donde se ha realizado esa medición. Ahora, ¿por qué se utiliza como medida internacional una simple hamburguesa? En primer término, porque el Big Mac no tiene nada de simple, es un símbolo, como Papá Noel o Coca-Cola. El filósofo boliviano Rafael Bautista, el experto en descolonización, afirma que el consumo nos produce como individuos neoliberales. Cuando tomo una coca o una hamburguesa, dice él, ingresa el contenido simbólico de lo que consumimos. Se consumen los valores, las creencias y la forma de vida. Se naturaliza con el placer de la acción y el placer de acceder a algo que otros no acceden. En ese sentido, cuando la estadística se convierte en noticia, pasa a ser de interés planetario, no solo por el resultado, también por el objeto usado para medirlo. Si se hubiera usado un racimo de uvas o semillas de quinoa, no sería una noticia atractiva. Bueno, me he referido con este tema de la hamburguesa a la construcción del sentido, porque en realidad la realidad está definida con palabras. Y como decía Gramsci, quien controla las palabras controla la realidad. Desde nuestra disciplina necesitamos encontrar los ámbitos donde se ponen en juego estos dispositivos de control de palabras. Una respuesta mecánica e inmediata sería adjudicar esta responsabilidad a los medios de comunicación, lo cual es cierto, pero no deja de ser parcial. Aparte de la construcción del sentido, tenemos que abordar los mitos, las naturalizaciones y las demonizaciones. Georges Rivière afirmaba la importancia del análisis de las ideologías
como formulación para comprender el acontecer grupal. En este sentido, se ponen en juego luchas por la construcción del sentido o directamente se inventan formulaciones sin ninguna consistencia con la finalidad de condicionar una forma de pensar y analizar las situaciones cotidianas. Una de las formas de establecer hipótesis respecto a abordar la interrelación de ideología y política es indagar en los mitos, las naturalizaciones y las demonizaciones, que por repetidas pasan a tener en algún momento un criterio de verdad que no podemos de alguna forma decir que no, o sea, indiscutible. Cerremos. Hasta ahora es mucha información. Cada sujeto tiene a su alcance algunas posibilidades para algo de lo instituido cambia. Todos los que transitamos la disciplina de la psicología social estamos ante por lo menos tres opciones. Poner nuestro oficio al servicio del cambio social planificado, hacer de nuestra disciplina una técnica o estar al servicio de quienes quieren evitar el cambio social. La sola decisión del interés de determinados campos de investigación-acción es una decisión política. En algunos casos, los colegas no abordan determinados hechos por ausencia de conocimientos de la historia, la economía, la teoría del conflicto, la negociación u otras disciplinas. Esto no significa ser especialistas, pero sí dar de cuenta que la epistemología convergente de la que hablaba Pillon, el hombre en situación, se construye haciendo, indagando, investigando, estudiando, sosteniendo la formulación praxis, teoría, praxis, como una forma de que la disciplina no nos discipline. Pensemos una escena en un teatro. En el centro, un grupo de personas sentadas abordando un tema específico. Surgen dudas, diferencias, hay situaciones que tienden a dilematizarse. Se observan que intentan buscar respuestas y parecería que le faltan elementos para lograrlo. Sigue la escena. Se escuchan sonidos incomprensibles, intermitentemente, y se distinguen en el fondo del escenario movimientos, sombras, a las que no pueden darle un sentido. De esto se trata, abordar la interrelación entre psicología social y política, darle sentido a lo que no está tomado en cuenta, lo inexplicable por ausencia de abordaje o conceptualización. Desnaturalizar y problematizar son parte central de nuestros abordajes. Bueno, muchas gracias. Ya nos seguiremos viendo en algún momento. Chao.